Bienvenido una vez más a tu espacio, Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. El día de hoy estamos en este ciclo, la celebración de la Iglesia, en este segundo tema titulado La liturgia en la historia de la salvación. Por la liturgia, Cristo continúa en su Iglesia. Con ella y por ella la obra de nuestra redención. Vamos a escuchar lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1091. En la liturgia el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentre en nosotros la respuesta de fe que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ello, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Hasta aquí el numeral 1091. También podemos checar el otro texto desde las Sagradas Escrituras en Colosenses capítulo 3, versos 16 al 17. En este tema vamos a estar desarrollando 9 puntos. El primer punto, la liturgia y la historia de la salvación. Para comprender la liturgia hemos de situarla dentro de la historia de la salvación porque nos introduce en la dinámica de dicha historia, que consta de las siguientes etapas: anuncio y preparación. El Padre revela su amor a la humanidad. La salvación se presenta en el Antiguo Testamento a través de personas, acontecimientos, instituciones, realidades y signos que figuran la plenitud en Cristo. Plenitud y cumplimiento en Jesús. Es la mayor revelación de la presencia de Dios en el tiempo. Se unen las intervenciones divinas que prepararon la venida de Jesús y se inician nuevos signos portadores de salvación. Toda la historia de la salvación está recapitulada y centrada en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 10. Actualización y permanencia. Con la muerte del Señor, la entrega del Espíritu y el nacimiento de la Iglesia, comienza la tercera etapa del plan salvífico, el tiempo de la Iglesia o tiempo del Espíritu Santo, la salvación proclamada por Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 14 al 22. Continúa y se manifiesta por el Evangelio y los sacramentos. Punto número 2. La liturgia, síntesis de la historia salvífica. El plan de salvación tiene continuidad en los sacramentos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1076 y numeral 1092. Por medio de ellos, Cristo sigue tocándonos para sanarnos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1504. La liturgia une el pasado, el presente y el futuro. Es la síntesis de toda la historia salvífica y configura el tiempo de la Iglesia como la etapa última y definitiva de la salvación. La liturgia hace que pregustemos y participemos en la liturgia celeste que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén, hacia la que nos dirigimos como peregrinos. Sacrosanto Concilium número 8. Punto número 3. La resurrección, origen y centro de la liturgia. El origen y centro de la liturgia es la muerte y resurrección de Cristo, su Pascua. La salvación traída por Él se extiende en el tiempo, por medio de la Iglesia, sacramento de Cristo. En ella, Cristo se manifiesta, se hace presente y comunica la salvación mediante la liturgia, hasta que Él venga. Primera de Corintios capítulo 11, verso 26. Y Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1076.
Esto es lo que vivimos y celebramos en la asamblea litúrgica. Por ello, en la iglesia siempre es Pascua. Los dones y gracias vienen del Padre en virtud de la muerte y resurrección de Cristo con la donación del Espíritu Santo. Siempre es Pentecostés. El Espíritu se comunica a la iglesia y a los fieles en la liturgia. Punto número 4. La liturgia, obra de la Trinidad. La liturgia es un don divino otorgado a la Iglesia y obra de la Trinidad. Es parte de la automanifestación del Padre y de su amor por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. La dimensión trinitaria de la liturgia constituye el fundamento de su naturaleza y la primera ley de toda celebración. La liturgia expresa esa realidad dinámica usando la fórmula paulina: la gracia de Jesucristo, el Señor, el amor de Dios y la comunión en el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 13. Punto número 5. La presencia y obra del Padre. La oración litúrgica se dirige al Padre. Es el término de toda alabanza y acción de gracias. La liturgia expresa las maravillas obras por Dios, Padre, en la historia de la salvación y en la vida de los seres humanos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1110, dice: en la liturgia de la Iglesia, Dios Padre es bendecido y adorado como la fuente de todas las bendiciones de la creación y de la salvación, con las que nos ha bendecido en su Hijo para darnos el espíritu de adopción filial. Hasta aquí el numeral 1110 del Catecismo de la Iglesia Católica. En la liturgia, todo está orientado a reconocer la soberanía del Padre y su amor a la creación. Al final de todo, se recapitulará en Cristo y se presentará como oblación al Padre. Efesios capítulo 1, verso 10. Punto número 6. La presencia y la obra de Jesucristo. Cristo permanece en la iglesia y se hace presente en la celebración litúrgica de diversos modos para llevar a cabo la obra de salvación. Mateo capítulo 18, verso 20 y Sacrosanctum Concilium número 7. Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos. Está presente en su palabra. Pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hasta aquí el numeral número 7 de Sacrosanctum Concilium y el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 20. Además, varias partes de la liturgia desarrollan la presencia de Cristo entre nosotros. La plegaria litúrgica expresa la centralidad del misterio de Cristo en la liturgia y hace memoria de su obra redentora. La asamblea canta a Dios y le da gracias en nombre del Señor Jesucristo y por mediación de Él. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17. Cristo ora por nosotros, ora en nosotros y es invocado por nosotros. San Agustín. La presencia de Cristo en la liturgia es dinámica y eficaz. Hace de la acción litúrgica acontecimientos de salvación. En la Eucaristía, esa presencia es substancial. Punto número 7. La presencia y la obra del Espíritu Santo. La presencia y obra del Espíritu Santo en la liturgia es abundante. El Espíritu es donación continua para realizar la comunión en la vida divina.
Bajo la guía e impulso del Espíritu, la Iglesia ora. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. Canta y celebra al Padre. Efesios capítulo 5, versos 18 y 20. Confiesa a Jesús como Señor. Primera de Corintios capítulo 12, verso 3b. Y lo invoca en la espera de su retorno. Primera de Corintios capítulo 11, verso 26. La acción litúrgica tiene lugar en la unidad del Espíritu Santo, como adoración al Padre en el Espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 23-24. La liturgia expresa la comunión de la Iglesia gracias al Espíritu. Toda oración litúrgica es oración de la Iglesia. El Espíritu dispone el corazón de los creyentes para que acojan la palabra divina. En suma, el Espíritu Santo hace que los sacramentos de la Iglesia realicen lo que significa, conduciendo la obra de Cristo a su plenitud según el designio del Padre. Punto número 8. La liturgia, salvación en la historia. Existen acontecimientos en la historia que constituyen una intervención divina decisiva para el futuro. La liberación de Egipto, la alianza, la encarnación de Jesucristo, la Pascua de Jesús. En lenguaje bíblico, estos momentos se llaman kairos. Son irrepetibles, ocurridos de una vez para siempre y responden al plan divino de salvación. Entre todos los momentos salvíficos, uno es el centro y modelo, el de Jesucristo y su misterio pascual. Romanos capítulo 6, verso 10. Kairos, término griego que significa tiempos oportunos y favorables. Punto número 9. La salvación aquí y ahora. Aunque los acontecimientos y momentos salvíficos son irrepetibles, la salvación en Cristo se nos sigue ofreciendo en la Iglesia a través del Espíritu Santo. Hoy los momentos salvíficos se actualizan en las acciones litúrgicas de la Iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 26. De esta forma, la muerte del Señor y su resurrección con la donación del Espíritu Santo se hace actual. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1104, dice: la liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Hasta aquí el numeral 1104 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, las celebraciones litúrgicas son un memorial en el que Dios y su salvación se hace de nuevo presentes aquí y ahora para nosotros. Memorial. Es la representación de lo que se conmemora, presencia real de lo sucedido históricamente y que ahora se comunica de manera eficaz. Pues hasta aquí concluye el tema del día de hoy titulado La liturgia en la historia de la salvación. Estamos en el ciclo La celebración de la Iglesia. Te agradezco el que hayas llegado hasta el final de esta reflexión. Te dejo las actividades individuales, al igual que la actividad familiar, la evaluación y el resumen. Te deseo paz, amor y una hora feliz. Estamos en Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión y amigo Andrés Rueda Hernández. Te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas, le des like y evangelices. Dios te bendiga.